Buen día, estimadas alumnas, estimados alumnos. Bienvenidos a clases virtuales después de estas 2 semanas de vacaciones de nuestro aniversario patrio. Esta vez vamos a ver la experiencia de aprendizaje integrada número 5, que trata sobre fomentar acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y uso del agua. Estas experiencias de aprendizaje están estructuradas, diseñadas para los grados de primero y segundo de secundaria. Son experiencias integradas. Tiene una duración del 9 al 27 de agosto. Y esta vez vamos a ver la actividad número 3, que es organizamos información en tablas de frecuencia y relacionamos el acceso al agua. Muy bien, estimados alumnos, un gusto estar con ustedes. Y vamos a ver en esta oportunidad el tema relacionado a el acceso al agua. Felicidades ante todo por todos los avances que venimos logrando. Luego de conocer y haber reflexionado sobre diversas lecturas relacionadas al acceso al agua, organizaremos cierta información de una situación en tablas de frecuencia para luego analizarlas. Las tablas de frecuencia las hemos trabajado en la primera y segunda experiencia de aprendizaje, así que no es algo nuevo. Vamos a volver a recordarlo y volver a aplicarlo y trabajarlo. A continuación vamos a mencionar en este cuadrito cuál es una variable cualitativa y cuándo es una variable cuantitativa. Pero antes de eso, es necesario recordar qué significa variables cualitativas y qué son las variables cuantitativas. Quiero empezar por las variables cuantitativas. ¿Por qué? Porque son las más sencillas y entendiéndome esto, ustedes van a recordar con mayor facilidad las variables cualitativas. Muy bien, las variables cuantitativas viene de cuantitativa, cuántos referido a números, cantidades, cuánto, cantidades. Las variables cuantitativas son numéricas, porque tú vas a responder dando un número. Estas variables cuantitativas o numéricas, cuando están asociadas a un número, responden precisamente a la necesidad de responder tú mismo, valga la redundancia, con un número. El valor de la variable siempre se va a expresar en una cantidad, en un número, y pueden resultar de la operación de contar o de medir. Una variable cuantitativa, por ejemplo, si te preguntan número de hijos en tu familia, tú respondes con un número, 5. Cantidad de trabajadores en tu empresa, tú respondes con un número, 20. ¿Qué talla tienes? Tu talla, 1,60 m, 1,50 m, respondes con un número. ¿Cuánto pesas? 60 kilos, 100 kilos, ¿no? Etcétera. Entonces son variables cuantitativas cuando tú respondes con un número. Veamos ahora las que están arriba, que dice variables cualitativas. Las variables cualitativas o categóricas respondes tú a una cualidad, a un atributo o a una propiedad de una variable. Ejemplo, la raza. Cuando te preguntan de qué raza es tu cachorro, tú no respondes con un número, tú respondes con un nombre, con una palabra. Entonces, cuando no respondas con un número, es una variable cualitativa. ¿Cuál es tu religión? Tú respondes, católica, adventista, evangelista. Entonces, la marca de tu producto, ¿qué marca es tu pantalón? Tú respondes con la marca que es tu pantalón, no respondes con un número. Entonces, estamos hablando de variables cualitativas. Muy bien, espero que haya quedado claro esto. Las variables cuantitativas respondes con números y las variables cualitativas no respondes con números. Ahora veamos lo siguiente. Menciona a continuación si la variable es del tipo cualitativa o cuantitativa. Número de hijos. Número de hijos. ¿Cómo vas a responder? Si yo te digo, ¿cuántos hijos son en tu familia? Tú vas a responder con un número o con una palabra. Número de hijos, 5. Es una variable cuantitativa. Ahí hay un error.
dice cualitativa, hay un error. Entonces, no vas a poner cualitativa, ahí vas a marcar cuantitativa. La segunda, ¿qué profesión tiene tu papá? Médico, ingeniero, carpintero, abogado, ¿ya? Entonces, ¿vas a responder con un número? No, sino con una palabra. Entonces, es una variable cualitativa. Masa, masa referida al peso. Respondes, cuando te preguntan por el peso, respondes con un número, es una variable cuantitativa. Talla, respondes con un número. ¿Qué talla tienes? ¿Qué talla es tu pantalón? 32, respondes con un número, es variable cuantitativa. Grupo sanguíneo, ¿de qué grupo sanguíneo es? RH positivo, RH negativo, ¿respondes con un número? No, entonces es una variable cualitativa. ¿De qué distrito eres? De Sullana, de Bellavista, ¿respondes con un número? No. Entonces es una variable cualitativa. ¿Cuál es el género musical que te gusta a ti? El género musical que más me gusta es el reggae, el reggaetón, ¿no? Entonces es una variable cualitativa. Muy bien. Entonces, las respuestas quedarían de esa manera. Con la observación, con la salvedad de que el número de hijos no es esa respuesta, está bien, está mal. Es ahí, la respuesta es variable cuantitativa, número de hijos. Bien, entonces, ahora vamos a ver, ya está el cuadrito lleno, entonces ya hemos recordado que es una variable cualitativa, que es una variable cuantitativa. Entonces, luego de haber recordado algunos elementos estudiados anteriormente, te planteamos la siguiente situación. Según un estudio presentado por el INEI sobre las condiciones de vida en el Perú, en el año 2019, un 85.8% de la población a nivel nacional tenía acceso al agua mediante una red pública dentro de su casa, dentro de su vivienda, y un 3,2% mediante una red pública fuera de su vivienda, y un 1,3% mediante un pilón de uso público. ¿Ya? Entonces habían tres tipos de acceso al agua. Los que tenían agua adentro de su casa, los que tenían agua a través de un pilón de uso público, ¿no? O los que lo hacían a través de una red fuera de su vivienda. Ante esta situación, con relación al acceso al agua por una red pública, supongamos que Rafael tiene la información de una de las preguntas realizadas a 40 trabajadores de una ciudad sobre cuál es la fuente proveniente del servicio de agua que tiene su familia en su vivienda. Las respuestas fueron las siguientes. Ahí cada cuadrito representa a una persona que ha sido entrevistada. Son 1, 2, 3, 4, 5 y hacia abajo hay 8 cuadritos. 5 por 8, 40. Según lo leído responde, ¿a cuántos pobladores de la ciudad se encuestó? Se encuestó a 40 personas. Hay 40 cuadritos. ¿Qué tipo de variable se utiliza? Cuando respondían las personas, respondían diciendo, yo tengo red dentro de la red de la vivienda, red pública fuera de la vivienda, pilón de uso público. Entonces no respondían con número, respondían con otra cosa que no era número. Entonces estábamos hablando de una variable cualitativa. ¿Qué tipo de variable se utiliza? Se utiliza una variable cualitativa nominal. Es importante que para continuar con el desarrollo de nuestra actividad puedas revisar la lectura, elementos de una tabla de frecuencias que se encuentran en la sección. Ahora vamos a hacer una tablita de frecuencia, vamos a hacer el conteo y que ya lo hemos hecho, solamente recuérdalo, ahora hazlo en tu cuaderno.